Bueno, celebrar la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael es una garantía en nuestra vida de fe de la existencia de los seres espirituales. Deja confirmada la palabra de Dios que existen unos seres inferiores a Dios, pero en un grado superiores a nosotros los humanos, porque solo poseen condición espiritual. Los humanos poseemos condición corporal, material y espiritual. Pero hay seres espirituales que no poseen condición material ni corporal. Entre ellos están los ángeles. ¿Cuántos son los ángeles? La primera lectura nombraba millones de millones, decía la primera lectura. Dice, miles y miles lo servían, millones estaban a sus órdenes, haciendo referencia a todos los ángeles, seres espirituales. Lo segundo que deja en claro la liturgia de la palabra de Dios hoy respecto a estos seres espirituales es que ellos tienen una misión, un ministerio. Es decir, como son criaturas de Dios, son creados por Dios, estas criaturas de Dios también tienen un propósito de Dios. Y ese propósito de Dios es lo que se ve reflejado en la misión que tienen los ángeles. Para nuestra fe basta con saber que hay unos entre ellos, llamados Miguel, Gabriel y Rafael, que perfectamente nos aclaran y nos describen en qué consiste esto de la misión o el propósito de Dios en estos seres espirituales. Entonces sabemos que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del arcángel Miguel, estamos haciendo referencia al arcángel que nos hace pensar en un Dios que es fuerte y que vence el mal. Es el ángel, ¿sí?, que su nombre traduce ¿quién como Dios? ¿Quién como? Eso quiere decir el nombre del ángel Miguel. ¿Quién como Dios? Y ha sido el ángel que en las Sagradas Escrituras encontramos fue el encargado de enfrentar la batalla contra el demonio y vencerlo, ¿sí?, en esa batalla. Dios que vence el mal, Dios que vence el mal. Pero también encontramos a Gabriel. Gabriel es el arcángel responsable de las buenas noticias, el mensajero de Dios, y su nombre traduce fortaleza de Dios. ¿Sí? La fortaleza nuestra precisamente es la buena nueva de Dios, la buena noticia de Dios, el evangelio de Dios. Y este arcángel tiene ese propósito de Dios en la misión que a él se le ha encomendado. Y por último está el arcángel Rafael, ¿sí?, que traduce su nombre medicina de Dios, medicina de Dios, la salud de Dios. Y lo encontramos también en las Sagradas Escrituras, cómo fue el responsable de parte de Dios, pues ofrecer esa sanación, esa curación que se necesitaba en muchas personas para que se pudiera seguir adelante en el plan salvífico de Dios. Entonces, qué especial entender que precisamente a partir de estos arcángeles, con sus nombres y significados, se descubre es una misión que refleja el propósito de Dios. En la Sagrada Escritura esto ha sido muy marcado, lo de los nombres, porque el nombre daba un significado. El significado era precisamente quién iba a ser ese personaje, quién iba a ser esa persona, según el propósito de Dios. Hoy es muy complejo esto, ¿no? Porque lo de los nombres es muy raro, ¿no? Jessica Yujamie, se llama la esposa de Suso, ¿ya? Uno no sabe pues de pronto allí
que quiera, qué propósito de Dios sea allí en un nombre como ese. Y pues no sigo nombrando nombres de cuando uno aquí atiende en el bautismo, en los que uno dice a veces, ay, pobrecito, pobrecita, pero bueno, de todas maneras, propósito de Dios hay en todos. Ya hoy por el nombre no, por el nombre no, pero propósito de Dios hay en todos nosotros, en todos. Todos tenemos una misión y ahí viene una buena reflexión a la luz de esta fiesta que celebramos hoy, ¿sí? No nos puede bastar con saber que hay unos seres espirituales, arcángeles llamados Miguel, Gabriel y Rafael, ¿sí?, que tienen un propósito de Dios con nosotros, con la misión que se les ha encomendado, sino que también nosotros necesitamos descubrir ese propósito de Dios en nuestra vida para saber cuál es la misión que nosotros tenemos en esta tierra. Qué buena pregunta esa. ¿Qué tal que a uno se le pase la vida y llegue la hora de la muerte y a uno lo coja la muerte sin haber llevado a cabo el propósito de Dios? Y a uno lo encuentre la muerte sin haber llevado a cabo la misión que le había encomendado Dios a uno. Yo creo que ahí es precisamente cuando en esos momentos de la muerte se experimenta como esa cosa, ese ahogo por dentro y como esa cosa como que algo falta y como que esa cosa como que hay desesperación y como que mucha gente la llama, no tiene la conciencia tranquila. Pues hermanos y hermanas, es que la conciencia tranquila en la vida, la conciencia tranquila solo la da vivir según el propósito de Dios. Vivir en esta tierra cumpliendo la misión que a cada uno de nosotros nos ha encomendado el Señor. Y lo tercero que nos deja muy en claro la liturgia de la palabra de Dios hoy es que los ángeles son superiores a nosotros, pero son inferiores a Dios. Por tanto, los ángeles nunca pueden ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Y en eso le tenemos que ayudar mucho nosotros a los ángeles. ¿Por qué, Padre? Porque a nosotros nos encanta tergiversar eso del lugar que solamente le corresponde a Dios. Entonces hoy eso no es espiritualidad, se llama espiritismo. Hoy hay un espiritismo raro de los ángeles y ya no hablan de 3, sino que 7 y con nombres propios, ¿sí? Y a la vez esos están en unas cartas todas raras, ¿ya? Y eso extienden esas cartas y los ángeles dicen qué y dicen yo no sé qué y yo no sé qué más, ¿sí? Y que el ángel que me visita y que recibo al ángel visitador y que el ángel que está conmigo y que entonces hay que prenderle el incienso, la velita, que tiene que ser de tal color porque si no el ángel se enoja, ya, si no es de tal color, por Dios, ya, pues, con esas cosas hay que tener mucho cuidado. No es espiritualidad, es espiritismos, espiritismo. Y como a veces uno es tan débil en la fe, como a veces uno es tan ignorante en su espiritualidad, entonces uno cae en todas esas cosas, pues precisamente por toda esa ansiedad que nosotros sentimos, por todas esos vacíos que nosotros tenemos, por esas emergencias en la vida que tenemos, pues vamos cayendo en esas cosas. Y resulta que lo que estamos haciendo con eso se llama idolatría. Idolatría a los ángeles, porque les vamos poniendo en un lugar que a ellos no les corresponde. Ese lugar solamente le corresponde a Dios. Y por eso es tan importante en la liturgia de la palabra de Dios hoy, cómo aclara la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Dejan muy en claro, se repite la palabra en los 3 textos. Son servidores de Dios. Están al servicio de Dios. Ninguno de ellos tiene un protagonismo propio. Miremos solamente el final del Evangelio de hoy. Cuando Jesús, haciendo referencia precisamente a el diálogo que está teniendo en el encuentro con Natanael, le dice al final, en verdad les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre?
Jesucristo. Entonces, ¿quién es el protagonista en eso que está diciendo Jesús? Jesucristo. Él es el protagonista. Los ángeles están alrededor sirviendo, sirviendo, pero no son los ángeles los protagonistas. El protagonismo lo tiene el Hijo, Jesucristo, que es Dios mismo. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos y hermanas, mucho cuidado nosotros con hacerle ese daño a los ángeles, porque cuando al ángel se le llegue a olvidar cuál es el propósito de Dios, donde al ángel se le llegue a olvidar la misión que Dios le ha encomendado, donde a un ángel se le llegue a olvidar que él es un servidor de Dios, ¿se acuerdan lo que le pasó a ese ángel? Ah, ahí está, ahí está, ahí está quemando allá abajo, ¿ya? Ahí está echando fuego y haciendo el mal, ¿ya? Porque recordemos que el maligno era un ángel. Era un ángel, pero no soportaba que él fuera inferior a Dios y quería estar en el lugar de Dios. Y ahí también tenemos que aprender nosotros, tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, cuando nos ponemos en el lugar de Dios. Es decir, ¿cuál es la característica principal del maligno? La característica principal del maligno se llama la soberbia. Esa es la característica del maligno, es soberbio. La teología, la Sagrada Teología dice que si algún día el diablo se arrepiente, Dios lo perdona. Pero mire, tantos años ya y no ha podido arrepentir, no ha sido capaz. No ha sido capaz. ¿Ya? También qué importante que nosotros no se nos pase la vida y lleguemos al final de nuestros días sin arrepentirnos de nuestra soberbia, por pretender ponernos en el lugar que solo le corresponde a Dios. No somos dueños de nada. Los ángeles tienen que tener eso claro. Los ángeles más que nadie tienen claro, son administradores de una misión que Dios les ha encomendado. Por tanto, hermanos y hermanas, que como Miguel, nosotros aprendamos hoy a poner a Dios en el centro de nuestra vida y a rechazar todo lo que nos aleje de Dios. Que como Gabriel, nosotros hoy aprendamos a anunciar la buena noticia de Dios, a ser peregrinos de esperanza en esta tierra, llevando la buena noticia de Dios con valentía en medio de tantas amenazas y con alegría en medio de tantas tristezas. Y que como Rafael, nosotros aprendamos hoy a acompañar, a sanar y a tender la mano a tantos hermanos que sufren y que a través nuestro pueden experimentar la medicina de Dios. Que así sea.